Se dice que en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias un individuo puede tener poderes especiales en el mero contacto con un hechicero sin ningún tipo de iniciación previa. Es decir, sería algo como despertar tu poder oculto. Estas antiguas creencias siguen vivas en países como Ucrania, Rusia, Rumania y otros. El ataque de las brujas y la creencia en los ingresos. En Ucrania se cree que una bruja solo puede atacar a un individuo 3 veces. Si no pueden hacerle daño a la persona, se dice que el individuo se vuelve muy sabio. De esta manera, los hechizos se volverán contra la bruja que los envió y ella morirá. Yo soy el documentalista y esto es Poderes Demoníacos, Iniciación Involuntaria. La mayoría de las veces, un individuo puede obtener poderes malignos de hechicería de una manera involuntaria, a la muerte de un hechicero. Se dice que si un hechicero no entregara sus poderes en el momento de la muerte a otra persona, entonces se cree que permanecería medio muerto y se convertiría en un revenant. Así es como los revenants salían de su tumba para perseguir a sus parientes vivos y el hechicero fallecido no se beneficiaría del descanso eterno en el mundo del más allá. La importancia de transmitir los poderes de la hechicería. Un hechicero no podría llevar consigo sus conocimientos de hechicería en su tumba. Por eso cada uno de ellos estaba obligado a transmitir todo su conocimiento mágico a otro individuo antes del momento de la muerte. Se decía que cuando moría una bruja, los parientes debían hacer una pequeña grieta en el techo que parecía una pequeña ventana, y que si la bruja no transmitía el conocimiento que tenía, no podía morir. Así, cuando un hechicero estaba a punto de morir, tenía que transmitir absolutamente todo su conocimiento mágico sobre la hechicería a otra persona. La transmisión de la ciencia, como se le llamaba, se hacía de una o dos maneras. El primero se refería a la transmisión del conocimiento a un novato. Normalmente era un joven o sobrino del hechicero. Este joven tendría que hacer un juramento de que no compartiría este conocimiento con nadie más. El segundo método se refería a dar el conocimiento a una persona elegida. El elegido generalmente no era consciente del poder que había recibido. Este método se llama la transmisión de los poderes de la brujería por contagio. El individuo elegido recibía del hechicero lo que parecía ser un objeto regular sin importancia material, pero de esta manera absorbía todo el conocimiento transmitido. Intentos de transmisión de poderes de la hechicería a iniciados inesperados. Un ejemplo de tal transmisión de los poderes de la hechicería habla de un hechicero que sintió que se acercaba la hora de su muerte. Sintiendo esto, llamó a su sobrino, un buen niño de 8 a 10 años que se había encariñado con el viejo.
El viejo hechicero se lo dijo: «Sobrino, querido sobrino, toma esto». Al sobrino le dio una pequeña escoba que tomó y dejó. Poco después, el sobrino comenzó a tener visiones y pesadillas. Entonces, pequeños demonios vinieron a su disposición. Otro caso habla de un hechicero y una chica inteligente. El hechicero se lo dijo a la chica: toma esto. Pero la niña se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo, así que ella respondió: «Dáselo a quien se lo has quitado». Estas creencias sobre la iniciación involuntaria y la transmisión de poderes demoníacos de la hechicería están relacionados con la creencia de que los hechiceros generalmente tienen muertes terribles. En una visión altamente ética de las cosas, los hechiceros están obligados a transmitir sus conocimientos, ya que no pueden llevarlos con ellos al otro lado. Por lo tanto, los hechiceros transmitirían el conocimiento para no convertirse en revenants y continuar con sus malas acciones. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Poderes Demoníacos. Iniciación involuntaria.